Oye, se te olvidó transferirme mis $3.000 para mis gastos. ¿Qué quieres? ¿Que me divorcie de ti o qué? La voz áspera de mi esposo resonó desde el altavoz de mi celular, rebotando de forma inquietante contra las estrechas y oscuras paredes de mi habitación de hotel en Boston. Afuera, una fría lluvia de otoño empapaba las aceras de concreto y las luces de la calle. Estaba sentada al borde de la cama, mirando en silencio la pantalla iluminada. Mi esposo realmente creía que tenía el control absoluto de nuestra relación. Estaba convencido de que yo temía arruinar su humor más que cualquier otra cosa en el mundo. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Pero no tenía la menor idea de que aquella exigencia arrogante sería el golpe definitivo que haría pedazos la cómoda vida que llevaba. ¿Me estás escuchando, Karen? Contéstame. La voz de Landon sonó más fuerte, molesto por mi silencio. Te escucho, Landon, respondí, conteniendo mis emociones para mantener la voz lo más serena posible. Si me estás escuchando, entonces habla. Siempre haces lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te quedes callada cuando te estoy hablando? Esa actitud tan patética es exactamente la razón por la que sigues siendo solo una gerente de cuentas de nivel medio en tu empresa. Escuché cómo chasqueaba la lengua con desprecio al otro lado de la llamada. Antes, ese simple sonido me provocaba un dolor punzante en el estómago. Pero ese día no sentí absolutamente nada. Solo una extraña brisa fría parecía atravesar mi corazón. ¿$3.000 para sus gastos? Esa era la cantidad que debía transferirle cada mes según nuestra supuesta regla de gastos personales. Pero la realidad de ese dinero era muy distinta a la de un hogar estadounidense normal. Landon, ¿exactamente en qué gastas esos $3.000? Pregunté con calma. Él soltó una risa burlona. ¿En qué los gasto? En el alquiler, los servicios, la comida y otros gastos. Es obvio. ¿Quién crees que mantiene todo en orden mientras tú andas de viaje por trabajo? Un hombre necesita mantener su red de contactos profesionales. Como consultor independiente, necesito invertir para construir relaciones de verdad. Hizo una breve pausa antes de continuar. Eso no lo entiendes porque nunca has sabido cómo funcionan los negocios. Por eso jamás pasarás de ser una simple empleada de oficina. Landon se hacía llamar consultor empresarial independiente. Años atrás había trabajado en una importante firma financiera, pero renunció después de una serie de conflictos con sus compañeros. Desde entonces decía que estaba creando su propia consultora especializada. Sin embargo, apenas tenía clientes. De vez en cuando ayudaba a algún conocido y regresaba a casa con unos pocos cientos de dólares. En realidad, todo nuestro hogar dependía exclusivamente de mi salario. Aún así, el ego de Landon era más alto que el Empire State. Eres mi esposa. Es tu obligación apoyar la carrera de tu marido. Cuando yo triunfe, tú también disfrutarás de los beneficios. Invertir tu dinero en mí ahora es lo que haría una esposa inteligente. Ese era su discurso favorito. Durante los primeros años hice todo lo posible por creerle. Esperaba que algún día recuperara la confianza en sí mismo y volviera a tener un trabajo estable. Pero esa esperanza fue traicionada muy pronto. La cantidad que Landon exigía cada mes fue aumentando año tras año, hasta llegar a $3.000 mensuales, consumiendo la mayor parte de mi sueldo. Y, además, jamás me dio una explicación clara sobre en qué gastaba ese dinero. La cuenta desde la que se pagaba automáticamente el alquiler del apartamento y los servicios públicos estaba a mi nombre. Eso significaba que los $3.000 que le entregaba todos los meses eran simplemente dinero de bolsillo para sus propios caprichos. Landon, estoy en medio de un viaje de trabajo. Mañana por la mañana tengo una reunión muy importante con un gran cliente corporativo aquí en Boston. Me importa un comino ese cliente regional. ¿Qué es más importante, mis gastos o tu insignificante trabajo? Además, una mujer no debería pasarse la vida viajando por negocios. Tú estás muy cómoda en un bonito hotel mientras ni siquiera te preocupas si tu marido tiene comida en la mesa.
Las palabras de Landon fueron subiendo de tono hasta convertirse en insultos abiertos. No quedaba ni rastro del hombre amable con el que me había casado. Miré la pantalla del celular y luego observé mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Mi rostro lucía completamente agotado. Pero, en el fondo de mis ojos, brillaba una luz firme y decidida. Está bien. Pero no traje conmigo el dispositivo de seguridad del banco, así que ahora mismo no puedo hacer la transferencia. Mañana, durante un descanso entre mis reuniones, iré a una sucursal bancaria. ¿Mañana? Usa la aplicación del banco ahora mismo. Eres completamente inútil con la tecnología. Por eso también eres mediocre en tu trabajo. Hizo una breve pausa antes de hablar con un tono aún más amenazante. Escúchame bien. Si esos $3.000 no están en mi cuenta mañana por la mañana, ya sabes lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté. Landon soltó una carcajada triunfante. Una mujer como tú, incapaz de mantener un hogar como corresponde, no tiene ningún encanto. La única razón por la que has podido ser mi esposa es gracias a mi enorme generosidad. Si olvidas esa deuda de gratitud y vuelves a faltarme al respeto, nos vamos a divorciar. Si una mujer como tú se divorcia a los 42 años, terminará sola y amargada el resto de su vida. Imagina lo patética que vas a parecer. Así que, si no quieres eso, transfiéreme inmediatamente los $3.000. ¿Entendido? En el instante en que escuché esas palabras, el último hilo que aún me mantenía unida a él se rompió para siempre. Había soportado sus humillaciones una y otra vez porque no quería preocupar a mis padres ancianos, que vivían en Westchester. Porque me importaban las apariencias. Y, sobre todo, porque todavía sentía un poco de lástima por él. Pero ya no necesitaba seguir haciéndolo. Sí, lo entiendo perfectamente. Respondí con una tranquilidad que incluso me sorprendió. Bien. Mientras lo entiendas. Quiero ver esos $3.000 en mi cuenta antes del mediodía de mañana. Si te retrasas, te arrepentirás. Dicho eso, cortó la llamada sin despedirse. Un frío pitido electrónico resonó en la silenciosa habitación del hotel. Dejé el celular sobre la cama y solté un largo y profundo suspiro. Cuando el silencio volvió a apoderarse de la habitación, abrí mi maletín y saqué un único documento legal. Era la copia oficial de una demanda que había presentado ante el tribunal varios días antes. Landon, de verdad no ves absolutamente nada, ¿verdad? Susurré a la habitación vacía. Al otro lado de la ventana, la lluvia caía con más fuerza, golpeando el cristal sin descanso. Al día siguiente, todo terminaría por fin. Apagué el celular y cerré los ojos. Mientras imaginaba la tormenta de acontecimientos que estaba a punto de comenzar, sentí una serenidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. El telón estaba empezando a levantarse sobre mi escape de 10 largos años de un matrimonio asfixiante. Pero la historia no terminaría allí. La imprudencia de Landon a la mañana siguiente desencadenaría una cadena de acontecimientos caóticos mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente desperté incluso antes de que sonara la alarma del celular. Una tenue luz gris se filtraba por la pequeña abertura entre las cortinas opacas del hotel. Miré el reloj. Eran apenas unos minutos después de las 6 de la mañana. Al incorporarme, las sábanas crujieron suavemente. Mi mente estaba sorprendentemente despejada. Las duras palabras de Landon durante la llamada de la noche anterior seguían resonando en mis oídos. Se te olvidó transferirme mis $3.000. Cada vez que recordaba esa frase, una risa seca e irónica nacía en mi interior. Tengo 42 años y soy directora de cuentas en una reconocida empresa de gestión de cadenas de suministro ubicada en Manhattan. Trabajo en la división de ventas corporativas y he dedicado años a ganarme la confianza de mis clientes. Mi estilo de trabajo nunca ha sido llamativo, pero mi constancia y confiabilidad me permitieron ganarme el reconocimiento de la empresa, hasta convertirme en la responsable de varias de las cuentas corporativas más importantes de la compañía. Landon, en cambio, tenía 44 años. Cuando nos conocimos, era un seguro de sí mismo ejecutivo de ventas en una empresa de la competencia. Voy a fundar mi propia empresa y convertirme en un líder de la industria.
Solía repetir esa frase con total convicción. En aquel entonces, su ambición me parecía deslumbrante y atractiva. Sin embargo, apenas 3 años después de nuestra boda, su vida empezó a desmoronarse. Alegando constantes enfrentamientos con sus superiores y conflictos con sus subordinados, renunció de manera abrupta a su trabajo. Si sigo en una empresa con una cultura corporativa tan anticuada, mi talento se desperdiciará por completo. Todavía recuerdo con absoluta claridad la expresión de desprecio con la que pronunció esas palabras. Fue entonces cuando comenzó su interminable aventura como supuesto consultor independiente. Alquiló un espacio de trabajo compartido asegurando que estaba lanzando una empresa innovadora. Pero, como nunca tuvo un plan de negocio serio, pasaba los días navegando por Internet. Como era de esperarse, jamás consiguió ingresos estables. Esto es solo la fase de preparación. En cuanto cierre un gran contrato, ganaré decenas de miles de dólares de una sola vez. Landon repetía ese discurso una y otra vez. Y yo elegía creerle. Mientras tanto, sostenía completamente sola nuestro hogar. El alquiler. Los servicios. La comida. Los seguros. Las facturas. Todo salía de mi sueldo. Y no solo eso. Además, Landon comenzó a exigirme grandes cantidades de dinero cada mes para cubrir su vida social y mantener el supuesto prestigio que, según él, debía tener un consultor. Esa era la verdadera historia detrás de los $3.000 para sus gastos que me había exigido la noche anterior. Mi sueldo mensual, incluso sumando los bonos por rendimiento, era de aproximadamente $5.000. De esa cantidad, le entregaba 3.000 a Landon. Con los 2.000 restantes tenía que pagar el elevado alquiler de nuestro apartamento en Queens, además de los servicios básicos. Como era evidente, no me quedaba ni un solo centavo para ahorrar. Agoté los modestos ahorros que tenía antes de casarme. Dejé de comprar ropa nueva. Incluso renuncié a comprar maquillaje y productos básicos para mí. ¿Por qué llegué a obedecerlo hasta ese extremo? Ahora, al mirar atrás, entiendo que fue el resultado de un proceso de manipulación psicológica. Era un caso de manual de abuso emocional. Todos los días, Landon me lanzaba una lluvia de insultos. De verdad eres una inútil. Si yo no te orientara, ya te habrían despedido hace mucho. A tu edad y con ese aspecto, ¿de verdad crees que algún otro hombre se fijaría en ti? Deberías agradecer que siga siendo tu marido. Mientras destruía mi autoestima día tras día, mi mente fue adormeciéndose poco a poco. Llegué a creer que todo era culpa mía. Pensaba que, si no trabajaba más duro para mantenerlo, nuestra familia terminaría desmoronándose. Mis padres, que vivían en Westchester, empezaron a darse cuenta de que algo no iba bien. Cada vez que iba a visitarlos durante las fiestas, mi madre observaba con preocupación lo mucho que había adelgazado. Karen, ¿de verdad estás bien? ¿Landon realmente está trabajando? Me lo preguntaba una y otra vez. Pero yo forzaba una sonrisa y mentía. Estoy bien, mamá. Landon está esforzándose muchísimo. No quería preocupar innecesariamente a mis padres, que ya eran mayores. Y, sobre todo, me aterraba reconocer que la vida que había elegido era un completo fracaso. Ese infierno continuó durante más de 10 años. Mi cuerpo y mi mente llegaron al límite. Levantarme de la cama cada mañana era un verdadero suplicio. Incluso hubo días en los que me encerraba en uno de los baños de la oficina solo para llorar en silencio. El punto de inflexión llegó 3 meses atrás. Una noche apareció una notificación en la pantalla del iPad de Landon, que estaba sobre la mesa del salón. Normalmente la habría ignorado. Pero el texto que apareció en la vista previa hizo que la sangre se me helara. Gracias por la maravillosa cena de anoche, Landon. Estoy deseando que llegue nuestro viaje de fin de semana el próximo mes. Esta vez haz que mi asignación sea un poco más generosa. La remitente era una joven llamada Belle. Una desconocida que debía de ser al menos 10 años menor que mi esposo. Mi mente quedó completamente en blanco. Los $3.000 que cada mes entregaba sacrificando mi tranquilidad, mis ahorros y prácticamente toda mi vida. No se destinaban a ningún negocio.
ni a reuniones profesionales. Se utilizaban para mantener una aventura con una mujer más joven y comprarle regalos costosos. En ese mismo instante, algo dentro de mí terminó de romperse. No sentí tristeza. Solo una rabia helada, fría y calculadora. Y una determinación feroz que nació desde lo más profundo de mi alma. Jamás volvería a darle un solo dólar más a ese parásito. Me puse manos a la obra de inmediato, actuando con total discreción para que Landon no sospechara absolutamente nada. Preparé cada paso cuidadosamente. Contraté a un investigador privado para reunir pruebas irrefutables de su infidelidad. Organicé todos nuestros registros financieros y estados bancarios. Y contraté a una de las mejores abogadas especializadas en divorcios de la ciudad. Este viaje de trabajo a Boston no era simplemente un viaje corporativo más. Para mí, era el escenario perfecto para poner fin definitivamente a mi antigua vida y dar el primer paso hacia mi libertad. La pantalla del celular volvió a iluminarse sobre la mesa de noche. Había llegado un nuevo mensaje. Era de Landon. Ya estás despierta, ¿verdad? Haz la transferencia de los $3.000 en cuanto abra el banco. Si a las 9:30 no veo la confirmación, voy a llamar a tus padres y les contaré cada uno de tus secretos más vergonzosos. A ver cuánto disfrutan enterándose de la hija inútil que tienen. Un segundo mensaje apareció enseguida. Deja de hacerte la lista, inútil. Si no haces la transferencia ahora mismo, voy a tirar todas tus cosas personales al contenedor de basura del edificio. Mientras leía sus mensajes, una sonrisa fría apareció en mi rostro. ¡Qué hombre tan increíblemente estúpido! Me levanté de la cama y abrí la ventana. El aire fresco de la mañana entró en la habitación. La lluvia ya había cesado y entre las nubes comenzaban a verse amplios espacios de cielo azul. Era el comienzo de un nuevo día. Y, para Landon, el inicio de su peor pesadilla. Me vestí cuidadosamente con un traje de negocios perfectamente entallado. La mujer que veía reflejada en el espejo ya no era la víctima sumisa y asustada de los últimos 10 años. Es hora de empezar. Lo susurré para mí misma mientras abría la puerta de la habitación del hotel. Estaba deseando recibir la siguiente llamada de Landon. El momento en que finalmente comprendiera que estaba al borde del precipicio se acercaba cada vez más. Después de concluir con éxito mis reuniones de la mañana, salí de la sede corporativa de mi cliente hacia el fresco aire otoñal del centro de Boston. El cielo estaba completamente despejado y una agradable brisa recorría la avenida. Las negociaciones habían salido a la perfección. Como resultado, mi empresa había conseguido un importante contrato. Ese logro profesional me llenó de confianza. Sin embargo, dentro del bolsillo de mi abrigo, el celular no dejaba de vibrar. Al mirar la pantalla vi exactamente lo que esperaba. 15 llamadas perdidas de Landon. Además, mi aplicación de mensajes mostraba una larga lista de notificaciones sin leer. Caminé hasta un banco en un parque cercano. Me senté tranquilamente y abrí los mensajes. La pantalla estaba llena de insultos que resultaban difíciles incluso de leer. ¿Qué demonios te pasa? Ya son las 10:30 y los $3.000 todavía no aparecen en mi cuenta. ¿Te estás burlando de mí? Si vas a jugar conmigo, yo también sé cómo hacerte pagar. Voy a llamar ahora mismo a tus padres y les voy a contar absolutamente todo. Tengo muchas ganas de escuchar qué opinan de la hija tan patética que criaron. Ya basta, pedazo de inútil. Si no me transfieres el dinero ahora mismo, voy a sacar todas tus cosas y las voy a tirar a la calle. Podía imaginar perfectamente el rostro de Landon, rojo de furia, detrás de aquellos mensajes. La desesperación por no recibir el dinero, sumada a la frustración de que yo ya no obedeciera sus órdenes, estaba hiriendo profundamente su frágil ego. Respiré despacio y marqué su número. No llegó a sonar ni una vez. Contestó de inmediato. Karen. ¿Qué demonios has estado haciendo? Su rugido explotó desde el auricular. Instintivamente aparté el teléfono unos centímetros de mi oído. Estaba en medio de una negociación muy importante con un cliente. ¿Una negociación? ¿De verdad crees que una insignificante reunión de negocios vale más que la promesa que le hiciste a tu marido?
¿Quién crees que te permitió tener una carrera desde el principio? Era la misma lógica egoísta y completamente retorcida de siempre. Un hombre que vivía exclusivamente de mi sueldo estaba despreciando mis logros profesionales con total naturalidad. Lo absurdo de la situación me hizo suspirar. Landon, yo gano dinero de verdad con mi trabajo. No son migajas. Ese dinero es lo único que mantiene nuestro hogar. Cállate. Tú no has conseguido nada por mérito propio. Si conservas ese empleo es porque yo siempre te he orientado y aconsejado. No te vuelvas arrogante, parásita. Parásita. Me pregunté si realmente era incapaz de darse cuenta de cuál de los dos merecía esa palabra. La distorsión de la realidad en la que vivía Landon ya no tenía remedio. Bueno, ¿hiciste la transferencia o no? Preguntó, incapaz de ocultar su impaciencia. Sin duda tenía una cita programada con su amante. Si no conseguía dinero cuanto antes, no podría seguir fingiendo ser un hombre exitoso delante de ella. No. Todavía no he hecho la transferencia. ¿Qué? ¿Tienes idea de lo furioso que estoy ahora mismo? Deja de jugar y transfiere inmediatamente los $3.000 desde el celular. Ahora mismo no puedo. Ya te lo expliqué anoche. Estoy fuera de la ciudad y no traje conmigo el dispositivo de seguridad del banco. Tampoco tengo tiempo para ir a una sucursal. No podré hacer nada hasta terminar mis compromisos de trabajo. Mientras le explicaba todo con absoluta calma, Landon dejó escapar un gruñido bajo, casi animal. Así que de verdad quieres divorciarte, ¿eh? Perfecto. Acabo de llamar a tus queridos padres en Westchester y les dije unas cuantas verdades. Su voz destilaba una satisfacción maliciosa. ¿Llamaste a mis padres? Claro que sí. Acabo de hablar con ellos. Les dije que su hija había abandonado por completo sus obligaciones como esposa. Que se niega a administrar correctamente el dinero del hogar y que anda fuera de la ciudad acostándose con otro hombre con la excusa de un viaje de trabajo. Les dije que asumieran la responsabilidad por haber criado a una hija tan inútil y que me transfirieran inmediatamente los $3.000. Landon soltó una carcajada llena de orgullo. Tus viejos estaban temblando al otro lado de la línea. Estaban aterrados por el escándalo de su hija y no hacían más que pedirme disculpas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al avergonzar a tus propios padres? En el momento en que escuché aquello, el último resto de compasión que aún conservaba hacia Landon desapareció por completo. Había convertido a mis padres ancianos en rehenes para conseguir dinero. Los había amenazado y acosado con el único propósito de extorsionarlos. Era algo imperdonable. Y, aún así, no levanté la voz. Al contrario. Mi tono se volvió completamente helado. Así que llamaste a mis padres. Por fin entendiste lo serio que es esto. Ni tus propios padres quieren hacerse cargo de un caso perdido como tú. Si no haces la transferencia ahora mismo y me suplicas que te perdone, le sacaré hasta el último centavo de sus ahorros para la jubilación. Las amenazas de Landon ya habían cruzado claramente la línea de la extorsión. Pero él seguía sin darse cuenta. No tenía idea de que semanas atrás me había sentado con mis padres. Les había contado toda la verdad sobre él y los había preparado precisamente para una situación como esa. Landon, gracias por llamar a mis padres. Ahora ya puedo dar el siguiente paso sin ninguna duda. ¿Qué tonterías estás diciendo? Deja de hablar y haz la transferencia. La irritación de Landon había llegado al límite. Esperaba que yo rompiera a llorar, le pidiera perdón desesperadamente y saliera corriendo a conseguir el dinero, como siempre había hecho. Pero mi tranquilidad y mi silencio comenzaban a inquietarlo. Landon, durante años me has amenazado una y otra vez con divorciarte de mí, ¿verdad? Sí. Una mujer como tú no vale absolutamente nada para mí. Entonces procura no arrepentirte jamás de esas palabras. Durante una fracción de segundo, Landon se quedó sin respuesta. Pero enseguida recuperó su arrogancia habitual e intentó herirme con todas sus fuerzas. ¿Arrepentirme? No me hagas reír, Karen. Su voz rebosaba desprecio. La que se va a arrepentir eres tú. Mírate bien en un espejo. Eres una mujer de 42 años con un trabajo mediocre de oficina.
¿Sabes qué pasa cuando un hombre de alto nivel como yo te deja? Nadie volverá a mirarte dos veces. Eres mercancía usada. Cada palabra que salía de su boca era como una daga envenenada que había pasado 10 años afilando para destruir mi autoestima. Antes, aquellas palabras me habrían destrozado. Habría terminado llorando y suplicándole que me perdonara. Pero ese día era diferente. Miré discretamente la pantalla del teléfono para comprobar que la aplicación de grabación seguía funcionando correctamente. Activé el altavoz para asegurarme de que cada una de sus palabras quedara registrada con absoluta claridad. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muda? Es normal. Solo puedes caminar con la cabeza en alto porque estás casada con un hombre excepcional como yo. Su ataque verbal no daba señales de detenerse. Tienes la inteligencia de una adolescente que ni siquiera terminó la secundaria. Deberías arrodillarte todos los días y agradecerme el privilegio de poder pagar mis gastos. No eres mi compañera. Eres mi ganado. Solo eres un cajero automático con piernas. Conoce tu lugar. Mi ganado. Un cajero automático. Incluso al escuchar aquellas palabras, permanecí completamente en silencio. No respondí. Simplemente dejé que toda su furia quedara registrada en la grabación. Confundiendo mi silencio con miedo, elevó todavía más el tono. Su arrogancia parecía no tener límites. Tú trabajas como una tonta. Tú ganas el dinero. Y yo lo disfruto gastándolo con una mujer joven y hermosa. Así es como funciona el mundo. A diferencia de una vieja arrugada y aburrida como tú, ahora tengo una mujer joven y preciosa que sí sabe valorar mi enorme talento. Ahí estaba. Acababa de confesar con su propia boca la aventura. Exactamente igual que aparecía en el informe del investigador privado. El dinero que yo había ganado sacrificando mi juventud y mi salud mental había terminado pagando cenas de lujo y regalos de diseñador para su amante. Ella me adora. Tú eres una mujer fría. Y ahora, por culpa de que no me envías mi dinero, tendré que cancelar la reserva del exclusivo restaurante francés donde íbamos a cenar mañana. ¿Estás intentando humillarme? Al final, todo giraba únicamente alrededor de él. Mi sufrimiento. Mi agotamiento. La destrucción completa de nuestro matrimonio. Nada de eso existía para Landon. Lo único que le importaba era proteger su ego y mantener la fachada de hombre adinerado delante de una mujer más joven. Escúchame bien. Esta es tu última advertencia. Si antes de la medianoche no veo esos $3.000 en mi cuenta, sacaré toda tu ropa y todos tus muebles al balcón y los lanzaré a la calle. Después llamaré a la sede central de tu empresa y les diré a tus directivos que eres una estafadora que le roba dinero a su propio marido. Landon respiraba agitadamente de la emoción. Y aunque mañana vengas llorando y de rodillas, será demasiado tarde. Firmaré los papeles del divorcio. Te quitaré absolutamente todo. Y te dejaré en la calle. Tus padres serán la burla de todo Westchester cuando tengan que recibir de nuevo en su casa a una hija fracasada como tú. Finalmente, su interminable discurso terminó. Respiraba con dificultad. ¿Eso era todo lo que querías decir? Pregunté con voz fría. ¿Qué? ¿Qué demonios te pasa? No pareces arrepentida en absoluto. Lo entiendo perfectamente, Landon. He escuchado con toda claridad cada una de las palabras que acabas de decir. Entonces corre al banco y no llegues tarde. Y, sin decir una palabra más, colgó. Sentada en aquel banco del parque de Boston, bajé lentamente el teléfono y presioné el botón para detener la grabación. Guardado de forma segura en mi almacenamiento en la nube había un archivo de audio con 10 minutos completos de extorsión, graves insultos y una confesión explícita de infidelidad, todo registrado con una calidad impecable. Por fin todas las piezas del rompecabezas están en su lugar. Una leve sonrisa apareció en mis labios. La pesada niebla que había oprimido mi pecho durante 10 años comenzaba a disiparse de una vez por todas. Sin embargo, la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Las amenazas de Landon no eran simples palabras. Existía la posibilidad muy real de que fuera hasta la casa de mis padres o comenzara a destruir mis pertenencias en nuestro apartamento.
Guardé el celular en mi bolso y emprendí el camino hacia mi siguiente reunión. Las calles de Boston parecían mucho más luminosas que apenas una hora antes. Las cadenas que me habían mantenido prisionera durante tanto tiempo estaban a punto de romperse para siempre. Aquella noche, después de terminar mi jornada de trabajo, regresé al hotel. Apenas crucé la puerta de la habitación, la pantalla de mi celular comenzó a parpadear. Era una llamada de un número de Nueva York que no tenía registrado. Respondí con cautela. Del otro lado se escuchó la voz temblorosa de una mujer joven. Nunca había hablado con ella. Pero su identidad resultó evidente desde el primer instante. ¿Hola? Karen. Es una emergencia. Landon. Landon perdió completamente la cabeza. La voz sonaba histérica y descontrolada. ¿Podría decirme quién habla? Pregunté con total serenidad. Me llamo Belle. Yo. Soy la pareja de Landon. Dudó antes de pronunciar aquella última palabra. Pero yo sabía perfectamente quién era. Belle. Su nombre y sus fotografías aparecían decenas de veces en el informe del investigador privado. No esperaba que fuera ella quien se pusiera en contacto conmigo. Sé perfectamente quién eres, Belle. ¿Qué ocurrió con Landon? Está completamente fuera de control. Como no le enviaste el dinero, entró en un ataque de furia. Empezó a gritar que iba a conducir hasta la casa de tus padres, en Westchester, para robar él mismo todos sus ahorros y los objetos de valor que encontrara. La voz de Belle temblaba de auténtico terror. No quería verme involucrada en un delito de verdad. Intenté detenerlo, pero me empujó al suelo, se subió al coche y salió a toda velocidad rumbo a Westchester. Landon había perdido completamente el control. Y lo peor era que se dirigía hacia la casa de mis padres. Además, parecía decidido a robarles personalmente sus ahorros y cualquier objeto de valor que encontrara. Era un acto criminal completamente irracional. Westchester estaba aproximadamente a 1 hora al norte de Manhattan. Y desde mi hotel en Boston me resultaba físicamente imposible intervenir. Por un instante, una ola de ansiedad helada recorrió todo mi cuerpo. Belle, gracias por avisarme. No voy a responsabilizarte por lo que haga hoy. Mi consejo es que cortes toda relación con él inmediatamente y te mantengas lo más lejos posible. Sí. Te juro que no tenía idea de que estuviera realmente loco. Lo siento muchísimo. Terminé la llamada e inmediatamente marqué el número de mi madre. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Nadie respondía. Las palmas de mis manos empezaron a sudar. Por favor, mamá. Contesta. En el tercer intento, finalmente respondió. Hola, Karen. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Por qué llamas tantas veces? Escuchar la tranquila voz de mi madre alivió por un instante mi angustia. Pero enseguida volví a la realidad. Mamá, ¿dónde están ahora mismo? ¿Están dentro de la casa? ¿Las puertas están cerradas? Tu padre y yo estamos en la sala viendo televisión. Claro que las puertas están cerradas. ¿Ha pasado algo? Escúchame con mucha atención. Tú y papá tienen que salir de la casa inmediatamente. Vayan ahora mismo a la comisaría más cercana o a cualquier lugar público. Landon va de camino hacia allí completamente fuera de sí y no sé lo que puede hacer cuando llegue. Mi tono transmitía claramente la gravedad de la situación. Mi madre soltó un pequeño jadeo. Dios mío. Hace un rato llamó aquí diciendo unas cosas horribles. Está bien, cariño. Tu padre y yo nos iremos ahora mismo. Subiremos al coche y nos marcharemos. Por favor, dens prisa. Y, pase lo que pase, si lo ven en el camino, no intenten hablar con él. Después de colgar con mi madre, llamé inmediatamente a la comisaría correspondiente de Westchester. Le expliqué toda la situación a la gente que atendió la llamada. Mi exesposo está completamente alterado y se dirige a la casa de mis padres, que son personas mayores. Existe un riesgo muy alto de violencia y daños materiales. Le facilité la dirección y solicité el envío urgente de una patrulla. Incluso después de hacer esa llamada, mi ansiedad no desapareció por completo. Había protegido a mis padres de un peligro inmediato.
Pero nadie podía saber cuál sería el siguiente movimiento de Landon. Como si el destino hubiera decidido confirmarlo, mi celular volvió a sonar. Esta vez era la administración del edificio donde estaba nuestro apartamento en Queens. Señorita Mercer, tenemos una emergencia muy grave. La voz del administrador rozaba el pánico. Su esposo está en el balcón del piso 15 lanzando muebles, ropa y cajas pesadas hacia la calle. Los objetos están cayendo sobre la acera. Por poco golpean a varios peatones. Todo el edificio está completamente alterado. Ya llamamos a la policía de Nueva York, pero la gente está aterrorizada. Tal como había amenazado, Landon había empezado a destruir mis pertenencias. Quise gritarle al administrador que entrara al apartamento y lo detuviera. Pero, atrapada en Boston, no podía hacer absolutamente nada para impedir la destrucción. Me mordí el labio con fuerza. Entiendo. Por favor, colaboren con la policía y prioricen la seguridad de todos los vecinos y peatones. Estoy fuera de la ciudad por trabajo y no puedo regresar de inmediato, pero volveré a Nueva York lo antes posible. Colgué y me dejé caer sobre el borde de la cama del hotel. Mis padres estaban huyendo de su casa. Mi edificio se había convertido en la escena de un crimen. Y los vecinos corrían un peligro real. Debido a que Landon había perdido completamente el control, parecía que toda mi vida se estaba derrumbando al mismo tiempo. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Por muy cuidadosamente que hubiera preparado todo, la violencia impredecible de un narcisista podía escapar fácilmente a cualquier cálculo. Sola en aquella habitación de hotel en Boston, me invadió una profunda sensación de aislamiento. Incluso tomando el tren más rápido, tardaría varias horas en regresar a Nueva York. Para entonces, la casa donde crecí o mi apartamento en Queens podrían haber quedado completamente destruidos. Pero ya no era la mujer indefensa que solo sabía esconderse y temblar de miedo. Aquella espiral de caos era, en realidad, la oportunidad perfecta para destruir legalmente la vida de Landon de una vez por todas. Con las manos aún temblando, marqué otro número. Hola, señor Pendleton. Soy Karen. Todo comenzó. Ha perdido completamente el control y está llevando a cabo todas sus amenazas. El hombre al otro lado de la línea escuchó atentamente mi explicación. Luego respondió con una voz serena y firme. Todo está ocurriendo dentro de los parámetros que esperábamos. Karen. Con estos acontecimientos ya hemos reunido la última pieza de evidencia que necesitábamos. Era Arthur Pendleton, un prestigioso abogado especializado en divorcios complejos y litigios civiles. 3 meses atrás, cuando confirmé la infidelidad de Landon, había llegado destrozada a su despacho en Manhattan. Karen, ¿cómo se encuentra? ¿Sus padres lograron evacuar la casa? La voz tranquila del abogado actuó como un ancla para mis pensamientos. Sí. Hablé con mi madre y salieron inmediatamente. Ya no queda nadie en la casa de Westchester. Exhalé lentamente mientras respondía. Excelente. Entonces, incluso si Landon entra por la fuerza, no existe ningún riesgo para sus padres. De hecho, si invade una vivienda después de haber recibido la orden de mantenerse alejado, dejará de tratarse de un simple conflicto familiar y pasará a convertirse en un delito grave de allanamiento y robo. Aquello formaba parte de una de las medidas de protección que había preparado semanas atrás. Landon estaba convencido de que podía intimidarnos para obtener dinero siempre que quisiera. Pero, sin saberlo, yo había construido una auténtica fortaleza legal y física alrededor de mi familia. 2 semanas antes me había sentado con mis padres. Les mostré el informe del investigador privado. El análisis de nuestras finanzas. Las grabaciones de los insultos. Y les conté absolutamente toda la verdad. Mis padres sintieron una mezcla de rabia y dolor por no haber podido protegerme antes. Me prometieron apoyarme incondicionalmente en cualquier decisión que tomara. Karen, me dijo mi padre con la voz cargada de indignación contenida. Ya no tienes que seguir soportando a ese hombre. Haremos todo lo necesario para ayudarte a empezar una nueva vida. Aquellas palabras me salvaron. Con su consentimiento, reforzamos inmediatamente la seguridad de la casa de Westchester.
Instalamos un sistema de alarma monitoreado las 24 horas y cámaras exteriores de alta definición. Si alguien intentaba entrar, la empresa de seguridad privada y la policía serían avisadas de inmediato. Además, una semana antes, mis padres habían preparado discretamente todo lo necesario y se habían mudado temporalmente a un pequeño apartamento que yo había alquilado en una localidad cercana utilizando mi apellido de soltera. De modo que, cuando Landon llegara a Westchester, no encontraría más que una casa vacía, perfectamente vigilada y preparada para incriminarlo. Señor Pendleton. ¿La demanda quedó presentada oficialmente ante el tribunal? Mi voz reflejaba toda la tensión que llevaba dentro. Sí. Todo salió exactamente según lo previsto. El secretario del tribunal procesó la documentación y el juez firmó la resolución ayer por la mañana. Hizo una breve pausa. Felicidades, Karen. Ante la ley, usted y Landon Holloway ya no son marido y mujer. Su divorcio es completamente oficial. Las palabras del abogado recorrieron mi corazón como agua fresca. Landon y yo ya estábamos legalmente divorciados. Él estaba tan convencido de que yo jamás tendría el valor de abandonarlo que había olvidado un episodio ocurrido 3 años atrás. Durante una enorme discusión, mientras me gritaba que me echaría de la casa, había dicho: «Una mujer inútil como tú es fácil de reemplazar. Me divorciaré de ti ahora mismo». Para demostrarlo descargó un formulario estándar de divorcio de mutuo acuerdo del estado de Nueva York junto con el convenio de reparto de bienes. Lo firmó. Fue a una farmacia para certificar oficialmente su firma. Y me arrojó los documentos. «Toma. Preséntalos cuando quieras. No te necesito». Con el paso del tiempo, olvidó por completo aquellos papeles firmados. Yo no. Los guardé cuidadosamente en una caja de seguridad del banco, esperando el día en que realmente fueran necesarios. Cuando el investigador consiguió pruebas irrefutables de su relación con Bell y mis padres ya estaban protegidos, entregué toda esa documentación al abogado Pendleton. Como la firma de Landon era auténtica y nunca había presentado ninguna revocación legal, el abogado pudo presentar la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. El juez firmó la sentencia definitiva la mañana anterior. Eso significaba que, desde el día anterior, Landon Holloway ya no era mi esposo. Era simplemente un desconocido. Y ese desconocido estaba exigiendo dinero a su exesposa, intentando entrar por la fuerza en la casa de sus suegros y lanzando objetos desde el balcón de un apartamento sobre el que ya no tenía ningún derecho legal. Sin darse cuenta, estaba cometiendo una larga serie de delitos graves contra personas con las que ya no tenía ningún vínculo. Todo está desarrollándose exactamente según nuestra estrategia, continuó el abogado Pendleton con voz grave. La policía de Nueva York ya está en el edificio de Queens atendiendo los daños materiales. Y los objetos que lanzó desde el balcón pertenecían únicamente al inventario de artículos señuelo que habíamos preparado. Así es. Lo único que quedaba allí era ropa vieja comprada en tiendas de segunda mano, muebles rotos y algunos objetos decorativos baratos que había adquirido durante años para alimentar su ego. Mis verdaderas pertenencias. Los documentos importantes. Las joyas familiares. Y todo lo valioso había sido trasladado la semana anterior a un depósito seguro en Manhattan. Mientras Landon creía estar destruyendo aquello que más apreciaba para castigarme, en realidad solo estaba arrojando basura sin valor y construyendo con sus propias manos un caso penal y civil prácticamente imposible de refutar. Puesta en peligro de terceros, daños criminales a la propiedad, destrucción agravada de bienes, intento de allanamiento en la vivienda de sus padres, sin contar las grabaciones donde aparece extorsionándola y acosándola. Tenemos pruebas más que suficientes para reclamar la máxima indemnización posible por la vía civil. Y le aseguro que la Fiscalía tendrá un caso extraordinario para presentar cargos penales. La seguridad en la voz del abogado era absoluta. Entonces hizo una pausa. Un momento. Parece que el señor Holloway acaba de llegar a la residencia de Westchester. El abogado Pendleton hizo clic con el ratón. La transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de la casa de sus padres está llegando directamente a los monitores de mi oficina. En este momento está en el porche delantero, golpeando la puerta con todas sus fuerzas y gritando a pleno pulmón.
Cerré los ojos y escuché mi propia respiración al otro lado de la llamada. La caída definitiva de Landon había comenzado oficialmente. Pero aún faltaba un poco para que comprendiera lo profundo que ya había caído. En el porche de la casa de Westchester, Landon golpeaba con los puños la reforzada puerta principal. En las imágenes de alta definición que llegaban al despacho del abogado Pendleton, su rostro aparecía completamente rojo de ira mientras pateaba la pesada puerta de madera con sus zapatos de vestir. Cada golpe resonaba con fuerza a través del micrófono de la cámara exterior. No le importaba en absoluto alterar la tranquilidad del vecindario. No haber conseguido el dinero que tanto necesitaba había llevado su furia narcisista hasta un punto de total descontrol. «Abran la puerta. Sé que están ahí, viejo. Abre de una vez». Landon gritaba directamente hacia el intercomunicador con cámara. ¿Qué clase de hija inútil criaron? Se niega a darle a su marido el dinero que le corresponde para sus gastos y encima está en otro estado acostándose con un cliente. Si son sus padres, asuman la responsabilidad por haber criado a una hija así y entréguenme ahora mismo los $3,000. Mientras observaba aquel ataque de histeria en la pantalla, solo sentía un profundo y helado desprecio. El hombre al que alguna vez había amado se había convertido en un grotesco parásito incapaz de controlar sus propios impulsos. Ya no quedaba ni una sola gota de compasión dentro de mí. Furioso porque nadie abría la puerta, Landon bajó del porche y rodeó la casa hasta llegar a una ventana del salón en la planta baja. Comenzó a golpear violentamente el cristal. ¿Creen que esconderse ahí dentro los va a salvar? Voy a romper esta ventana y tomaré lo que me pertenece. En el instante en que su puño impactó con fuerza contra el vidrio, el sistema de seguridad perimetral se activó. Una potente sirena estalló bajo el alero de la vivienda, y una voz automática retumbó por todo el jardín. Advertencia. Se ha detectado una intrusión en el perímetro. Usted está invadiendo una propiedad privada. La policía ha sido notificada y se dirige al lugar. Landon dio un pequeño salto por el sobresalto. Pero su ego era demasiado grande como para retroceder. Miró con desprecio la cámara instalada bajo el techo. ¿Un sistema de seguridad? ¿Creen que una alarma barata va a asustarme? Soy el yerno de esta familia. Tengo todo el derecho del mundo a estar aquí. Menos de 3 minutos después, las sirenas de 2 patrullas de la policía del condado de Westchester rompieron el silencio del vecindario. Los vehículos bloquearon la entrada de la casa. Detrás de ellos llegó también un automóvil de la empresa de seguridad privada que monitoreaba la vivienda. Varios agentes descendieron rápidamente de las patrullas mientras rodeaban el jardín. Aléjese de la ventana. Levante las manos donde podamos verlas. Apártese inmediatamente de la vivienda. La voz firme del oficial al mando resonó con autoridad. Landon parpadeó al ver las luces rojas y azules. Por primera vez comprendió que la situación había escalado mucho más de lo que imaginaba. Sin embargo, fiel a su carácter, siguió mostrándose arrogante. Oigan, tranquilos. Soy Landon Holloway, el yerno de los propietarios de esta casa. Esto es un asunto familiar. La policía no tiene por qué meterse. Uno de los agentes se acercó con expresión completamente seria. ¿Usted es Landon Holloway? Sí. Recibimos una llamada de emergencia de los propietarios informando sobre una persona que estaba intentando entrar ilegalmente en la vivienda y causando daños a la propiedad. Golpear las ventanas e intentar entrar por la fuerza constituye allanamiento e intento de robo. ¿Allanamiento? Ya les dije que soy de la familia. Vayan a buscar a mi suegro. En cuanto hable con él entenderán que todo esto es un malentendido. El agente respondió con absoluta frialdad. Los propietarios abandonaron esta vivienda y se encuentran en un lugar seguro. Además, la semana pasada presentaron formalmente una orden de prohibición de ingreso contra usted. Tiene terminantemente prohibido entrar en esta propiedad. ¿Qué? ¿Una orden de prohibición? Los ojos de Landon se abrieron por completo. Por primera vez comprendió que, sin que él lo supiera, se habían levantado barreras legales a su alrededor. Queda detenido por allanamiento e intento de ingreso ilegal. Gire lentamente y coloque las manos detrás de la espalda. Los agentes avanzaron para sujetarlo. Suéltenme.
No me toquen. Soy un consultor empresarial de primer nivel. No voy a dejar que unos guardias con salario mínimo me pongan las manos encima. Landon comenzó a forcejear violentamente. De un tirón logró soltarse y empujó con fuerza a uno de los policías en el pecho. Aquel instante selló definitivamente su destino. Resistencia al arresto. Agresión a un agente de policía. Redúzcanlo. Los movimientos de los oficiales fueron instantáneos. En cuestión de segundos lo derribaron sobre el césped húmedo. Uno de ellos inmovilizó sus hombros mientras otro cerraba unas esposas metálicas alrededor de sus muñecas. ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Suéltenme! Karen. Todo esto es culpa tuya por no transferirme el dinero. Con la mejilla hundida contra la tierra, Landon gritaba mi nombre una y otra vez. Observé toda la escena en tiempo real gracias a la transmisión que recibía el abogado Pendleton. Bueno, ese arresto ya no tiene escapatoria, comentó con tranquilidad. Allanamiento, intento de robo, agresión a un agente de policía. No existe ninguna estrategia legal capaz de librarlo de esos cargos. Sí. Respiré profundamente. Este es realmente el principio del fin. Sin embargo, la situación estaba a punto de tomar un rumbo que ni siquiera yo había previsto. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de la comisaría de la policía de Nueva York correspondiente al edificio donde estaba mi apartamento en Queens. ¿Hablo con la señorita Karen Mercer? Soy el oficial Davis, del Departamento de Policía de Nueva York. Sí, soy yo. ¿Ha ocurrido algo en mi edificio? Sí, señora. Hace aproximadamente una hora, un hombre identificado como su esposo, Landon Holloway, arrojó una gran cantidad de muebles, cajas pesadas y ropa desde el balcón del piso 15. Afortunadamente ningún peatón resultó herido. Sin embargo, una pesada estantería de madera cayó directamente sobre el capó de un automóvil de lujo estacionado frente al edificio. Contuve el aliento. ¿Qué tan graves son los daños? El parabrisas quedó completamente destrozado. El capó sufrió daños severos y la estructura delantera del vehículo quedó prácticamente destruida. El oficial continuó. El propietario del automóvil presentó una denuncia formal por daños agravados y poner en peligro la seguridad pública. Además, la administración del edificio también iniciará acciones legales por los daños ocasionados en la fachada, el jardín y la reja perimetral. El ataque de furia de Landon ya había dejado de ser un simple conflicto doméstico. Se había convertido en un delito público con consecuencias económicas enormes. Entiendo, respondí. Estoy terminando mis asuntos de trabajo en Boston y dentro de una hora tomaré el tren de alta velocidad de regreso a Nueva York. En cuanto llegue a la estación Penn me presentaré directamente en la comisaría. Colgué la llamada. Tomé mi maletín. Hice el registro de salida del hotel y me dirigí directamente a la estación South Station. Subí al vagón ejecutivo del tren de alta velocidad. Elegí un asiento junto a la ventana mientras el convoy emprendía su viaje hacia Nueva York. El trayecto duraría aproximadamente 3 horas y media. Mientras el tren atravesaba los paisajes otoñales, mi celular volvió a vibrar sobre mi regazo. En la pantalla apareció un nombre. Landon Holloway. Me levanté, caminé hasta el pequeño espacio entre los vagones y contesté. ¿Hola? Mi voz tranquila se mezcló con el constante sonido del tren sobre los rieles. Karen. ¿Dónde demonios estás? La voz de Landon ya no tenía rastro de la arrogancia de siempre. Solo quedaba desesperación. Al parecer, como la agresión al policía había sido considerada un primer incidente sin lesiones graves y él insistía en que todo había sido un problema familiar, la comisaría de Westchester le había emitido una citación judicial y lo había dejado en libertad mientras esperaba la fecha del juicio. Había regresado inmediatamente a Queens. Y allí se había encontrado de frente con un desastre todavía mayor. Todo está arruinado por tu culpa. Acabo de salir de la comisaría de Westchester y cuando regresé al edificio había patrullas de la policía por todas partes. La administración cambió las cerraduras y no me deja entrar. ¿Por qué demonios dejaste toda esa basura en el balcón? Solo estaba intentando ordenar un poco. Se me resbalaron las manos. Las cajas se cayeron accidentalmente.
Landon pretendía hacer pasar aquella lluvia de muebles lanzados desde un piso 15 como un simple accidente doméstico. ¿Se te resbalaron las manos? Pregunté con frialdad. ¿De verdad esperas que alguien crea que decenas de cajas, estanterías y bolsas de ropa pasaron por encima de una baranda de vidrio de más de 1 metro de altura por accidente? ¡Cállate! Llama ahora mismo a la policía y diles que tu marido estaba limpiando el balcón y que unas cajas se cayeron por error. Después ve a la casa del dueño del automóvil, arrodíllate delante de él y suplícale que retire la denuncia. Incluso enfrentándose a múltiples delitos graves, su primer instinto seguía siendo exactamente el mismo. Obligarme a cargar con toda la culpa. Resolver todos sus problemas. Mientras él permanecía completamente libre de responsabilidades. El nivel de narcisismo de aquel hombre era casi imposible de creer. Olvídate de eso. ¿Dónde están mis $3.000? Todavía no aparecen en mi cuenta. Tuve que pagar un taxi desde la comisaría y mis cuentas están completamente en números rojos. No me queda ni un centavo. La voz de Landon se quebró por la desesperación. Haz la transferencia ahora mismo. Si me envías los $3.000 y solucionas todo este malentendido con la policía, seré generoso y te perdonaré lo de hoy. Date prisa. Se me acabó la paciencia. Seguía aferrado a la ilusión de que él tenía el control de nuestra relación. De verdad creía que sus amenazas de divorcio y sus exigencias todavía podían hacerme temblar. A través de la ventana del tren, el paisaje de Connecticut pasaba a toda velocidad. Apoyé el hombro contra la pared metálica del vagón y respondí con absoluta claridad. Landon, no tienes que volver a preocuparte jamás por esos $3.000. Nunca volveré a transferirte un solo centavo. ¿Qué? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Te volviste loca? Si no me pagas ahora mismo, hoy mismo me divorcio de ti. Voy a destruirte. Me aseguraré de que tus padres queden humillados delante de todo el mundo. Mientras escuchaba sus amenazas desesperadas y patéticas, no pude evitar soltar una risa auténtica y relajada. Ese es el problema, Landon. Tus amenazas de divorcio ya no funcionan conmigo. Hubo un breve silencio. ¿Por qué? Porque desde ayer por la mañana nuestro divorcio ya fue aprobado por el tribunal. Al otro lado de la línea no se oyó absolutamente nada. Solo el constante traqueteo del tren avanzando a toda velocidad sobre los rieles. ¿Qué? Su voz apenas era un susurro. Temblaba de auténtica incredulidad. Toda su arrogancia había desaparecido en un solo instante. ¿Divorciados? No mientas. Eso es imposible. Yo nunca firmé ningún papel de divorcio. No podías presentar una demanda sin que yo lo supiera. Intentaba negar la realidad desesperadamente. En su mente existía una ley inquebrantable. Yo debía seguir siendo su fuente de dinero para siempre. Pero la realidad era mucho más fría. Landon, ¿ya olvidaste lo que ocurrió hace 3 años, en octubre? Miré mi reflejo en la puerta de cristal del tren mientras hablaba. Durante aquella enorme discusión en la sala me arrojaste un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo firmado y certificado ante notario. Gritaste, una mujer inútil como tú es fácil de reemplazar. Me divorcio de ti ahora mismo. Preséntalo cuando quieras. ¿Lo recuerdas ahora? Del otro lado escuché cómo contenía el aire. La memoria acababa de regresar de golpe. Eso solo era un farol. Estábamos peleando. No lo presentaste entonces. Pensé que habías tirado esos papeles a la basura hace años. No los tiré. Los guardé en una caja de seguridad del banco. Esperé exactamente hasta el día en que decidí borrarte definitivamente de mi vida. No puedes hacer eso. Un acuerdo firmado hace 3 años ya no sirve. El tribunal tendría que comprobar si yo todavía estaba de acuerdo. No podían aceptarlo así como así. Landon gritaba como un niño presa del pánico. En realidad sí podían. Según la legislación del estado de Nueva York, un acuerdo matrimonial firmado y certificado ante notario continúa siendo válido mientras ninguna de las partes presente una revocación por escrito. Como tú nunca anulaste ese documento ni impugnaste sus condiciones, seguía teniendo plena validez. Repetía exactamente la explicación que el abogado Pendleton me había dado.
Ayer por la mañana mi abogado presentó toda la documentación ante el tribunal. El juez revisó el acuerdo certificado y firmó la sentencia definitiva de divorcio. La resolución ya fue inscrita oficialmente en el registro correspondiente. Hubo otro largo silencio. ¿Abogado? Su voz había perdido completamente la fuerza. ¿Contrataste un abogado? Sí. Uno de los mejores abogados especializados en divorcios y litigios civiles de Manhattan. Y, desde ayer, mi apellido legal ya no es Holloway. He recuperado mi apellido de soltera. Vuelvo a ser Karen Mercer. Tú y yo ya no tenemos absolutamente ninguna relación legal. Eres un completo desconocido para mí. No. No. Karen, deja de jugar conmigo. ¿Por qué intentas asustarme de esta manera? Su voz sonaba casi al borde del llanto. Intentaba escapar desesperadamente de la trampa que ya se estaba cerrando sobre él. Pero la sombra de la ruina ya lo había alcanzado. Los $3.000 que aparecían milagrosamente en su cuenta el primer día de cada mes habían desaparecido para siempre. Comprender que aquella vida cómoda había terminado hizo que el pánico se apoderara de él. Podía escucharlo respirar con dificultad. Ese divorcio es ilegal. No lo acepto. Voy a demandarte. Iré a los tribunales y conseguiré que lo anulen. Gritó desesperadamente. Adelante. Cualquier persona tiene derecho a presentar una demanda. Mi voz permanecía tranquila. Pero, Landon, iniciar un proceso civil en Nueva York requiere pagar un importante anticipo a un abogado, además de las tasas judiciales y otros gastos. ¿Tienes $10.000 disponibles solo para contratar a un abogado? Guardó silencio. ¿Cuánto dinero tienes ahora mismo en tu cuenta? Después de gastar miles de dólares en cenas de lujo, escapadas de fin de semana y regalos de diseñador para Belle, supongo que apenas te quedan unos pocos cientos de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo sabes lo de Belle? Su voz sonó como si acabara de recibir un golpe. Sus mensajes. Los recibos de las tarjetas. Las reservas de hotel. Todo fue documentado cuidadosamente por un investigador privado autorizado. En este momento, el abogado Pendleton tiene sobre su escritorio un expediente perfectamente organizado con todas las pruebas de tu aventura. Había cerrado una por una todas las salidas que él imaginaba posibles. Su respiración agitada se escuchaba claramente. Por fin empezaba a comprender que la trampa que creyó tenderme era, en realidad, el pozo en el que él mismo había caído. Sin dinero. Sin trabajo. Sin esposa. ¿Qué te queda ahora, Landon? Ante aquella sencilla pregunta no encontró ninguna respuesta. Pero su pesadilla todavía estaba muy lejos de terminar. Por cierto. Hablemos del apartamento de Queens. Del que ahora mismo no te dejan entrar. ¿Qué pasa con el apartamento? Preguntó con evidente temor. ¿Recuerdas a nombre de quién estaba firmado el contrato de alquiler? A nombre tuyo, claro. Tú lo firmaste. Pero los dos vivimos allí. Esa es mi casa. No. Porque yo soy la única titular del contrato. Y la única persona con autoridad legal para cancelarlo. El mes pasado presenté oficialmente el aviso de finalización del alquiler. ¿Qué? ¿Cancelaste el contrato? Sí. El contrato terminó oficialmente hoy al mediodía. Exactamente cuando estabas lanzando cosas desde el balcón. Desde ese momento dejó de ser nuestro hogar. El apartamento volvió legalmente a manos del propietario. ¿Estás loca? Yo nunca acepté eso. ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué hiciste con mis pertenencias? Dejé únicamente los objetos sin valor que imaginé que intentarías destruir durante uno de tus ataques de ira. Y, tal como había previsto, los arrojaste tú mismo desde el balcón. Cometiste varios delitos y además, me ahorraste el gasto de contratar una empresa para retirar esa basura. Me tendiste una trampa. Me manipulaste para hacer eso. No, Landon. Yo simplemente dejé ropa vieja y muebles rotos dentro de un apartamento vacío. Fuiste tú quien decidió levantar esos objetos y lanzarlos desde un balcón del piso 15 hacia una vía pública. Esa fue exclusivamente tu decisión. Nadie te obligó. Mi tono permanecía tranquilo. Frío. Casi clínico.
Ya no veía a un esposo. Solo observaba a un narcisista destruyéndose con sus propias acciones. Por cierto, tus verdaderas pertenencias. Tu ropa. Tus documentos. Y la computadora portátil que utilizabas para tu supuesto trabajo como consultor. Todo fue embalado profesionalmente la semana pasada. Ahora mismo se encuentra guardado en un depósito seguro administrado por el despacho del abogado Pendleton. ¿Me robaste? Eso es un delito. Voy a denunciarte por robo. No es ningún robo. Estabas a punto de convertirte en un ocupante ilegal de un apartamento cuyo contrato ya había finalizado. Mi abogado simplemente protegió tus pertenencias para evitar que terminaran abandonadas en la calle. Si quieres recuperarlas, puedes pasar por la oficina del abogado Pendleton, en Manhattan. Claro que, en cuanto llegues, recibirás oficialmente toda la documentación relacionada con nuestra liquidación patrimonial y la demanda civil por daños. Landon quedó completamente mudo. El lugar que siempre había considerado su castillo ya no existía para él. Ni siquiera podía atravesar la puerta del edificio. Por eso tus llaves ya no funcionan. Y por eso la administración no te deja entrar. Después de que finalizó oficialmente el contrato, el propietario cambió la cerradura a las 12:30 del mediodía. Entonces, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a dormir esta noche? Su rabia se había transformado en una súplica lastimera. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Ya somos completos desconocidos. ¿Por qué no reservas una habitación en algún motel barato? Ah, cierto. No tienes dinero. Karen, ¿cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes dejarme en la calle como si fuera un perro abandonado? Ahora intentaba interpretar el papel de víctima. Era un intento desesperado de despertar mi compasión. Resultaba tan evidente como inútil. Fría. Mi voz descendió hasta convertirse en un susurro helado. ¿Cuál de los dos fue realmente frío, Landon? ¿Quién me trató como una esclava durante 10 años? ¿Quién me llamó cajero automático y ganado? ¿Quién vació mi sueldo todos los meses para comprar joyas de diseñador a una chica 20 años menor mientras yo seguía usando zapatos de hacía 5 años? Cada palabra llevaba el peso de una década de sufrimiento. No me queda ni un solo milímetro de perdón para ti, Landon. Ni uno solo. Maldita seas. No te necesito. Tengo a Belle. Iré a su apartamento. Ella me ama. Me recibirá y me tratará como a un rey. Se aferraba desesperadamente a la última ilusión que le quedaba. Para él, Belle representaba la confirmación de su supuesto éxito. La joven hermosa que admiraba su talento. Pero ese refugio también había desaparecido. ¿Vas a ir al apartamento de Belle? No te lo aconsejo. ¿Por qué? Belle adora mi talento. Me quiere por quien soy. Solté una pequeña risa burlona. Permíteme contarte una realidad, Landon. Belle nunca te quiso por quien eres. Quería el personaje que inventaste. Quería el dinero que robabas de mi cuenta bancaria. ¿Qué demonios estás diciendo? Le hiciste creer que eras un exitoso consultor de alto nivel que ganaba $500,000 al año. Con los $3,000 que me quitabas todos los meses pagabas sus cenas. Comprabas bolsos de lujo. Zapatos. Regalos. Montaste toda una vida de riqueza utilizando el fruto de mi trabajo. Eso era parte de mis relaciones profesionales. Un consultor necesita proyectar una imagen de éxito. La semana pasada, el abogado Pendleton envió por correo certificado un paquete legal al apartamento de Belle. Dentro había una notificación informándole que pensábamos incluirla como codemandada en una demanda civil por haber recibido bienes adquiridos con dinero perteneciente al patrimonio matrimonial. ¿Una demanda civil? Su voz volvió a llenarse de terror. Junto con esa notificación se adjuntó un informe financiero elaborado por un perito contable. Allí aparecían tus declaraciones de impuestos. La prueba de que prácticamente no generabas ingresos. Tus cuentas bancarias vacías. Y la evidencia de que cada cena, cada viaje y cada par de zapatos que ella recibió fueron pagados directamente con el sueldo de tu esposa. Ella creyó que estaba saliendo con un exitoso ejecutivo de Manhattan. Cuando abrió aquella carpeta descubrió que, en realidad,
Mantenía una relación con un hombre desempleado, de mediana edad, que vivía del salario de su esposa. Y que además podía terminar siendo demandada por haber disfrutado de ese dinero. Conocía perfectamente la reacción de Bell. El abogado Pendleton me la había contado con todo detalle. ¿Crees que Bell dijo todo eso de mí? Es mentira. La voz de Landon se quebró mientras sollozaba al otro lado de la línea. Para evitar verse involucrada en una larga demanda civil por el dinero que recibió, Bell aceptó colaborar plenamente con nuestro equipo legal. Firmó una declaración jurada confirmando todos los regalos y transferencias que recibió de ti. Además, aceptó cortar todo contacto contigo de forma definitiva. De hecho, cuando hoy amenazaste con atacar físicamente a mis padres, fue ella quien llamó a mi hotel en Boston para advertirme. Te arrojó a la basura en el mismo instante en que descubrió que no tenías un centavo. Bell. Me traicionaste. Landon gritó al vacío desde alguna calle de Queens. No te traicionó. Simplemente se deshizo de la basura que había entrado en su vida. Si ahora mismo intentas llamarla o buscarla en redes sociales, descubrirás que bloqueó tu número y todas tus cuentas. Al otro lado de la línea reinó el silencio. Escuché el desesperado sonido de su ropa moviéndose y el frenético golpeteo de sus dedos sobre la pantalla del celular. Estaba intentando llamar a Bell. Pero ninguna llamada llegaría jamás. Unos minutos después solo podía escucharse su respiración entrecortada. Lloraba desesperadamente. Parecía un hombre que se estaba ahogando. Bloqueado. Todo está bloqueado. Los mensajes no salen. No puede ser. Bell. Por favor, no me dejes solo. Podía imaginarlo perfectamente. De pie en la acera frente al edificio donde antes vivíamos. Sujetando el teléfono con manos temblorosas. Completamente derrotado. Su prestigio. Su matrimonio. Su amante. Su fuente de dinero. Su hogar. Todo había desaparecido en cuestión de horas. Landon. Esto no es más que la cosecha de todo lo que sembraste durante 10 años. Me arrebataste la dignidad. Me trataste como si fuera un cajero automático. Me humillaste todos los días. Este es el resultado de tus propios actos. Karen. Por favor. Te lo suplico. Me equivoqué. Fui un completo idiota. Empecemos de nuevo. Dame otra oportunidad. Te necesito. No puedo vivir sin ti. Por primera vez en toda su vida, Landon enterró su orgullo y empezó a suplicar entre lágrimas. Pero sus lágrimas ya no despertaban absolutamente nada dentro de mí. Ni siquiera un mínimo de compasión. Quizá tengas razón. Tal vez realmente no puedas sobrevivir solo. Porque la soledad que estás sintiendo ahora mismo apenas es el comienzo de lo que tendrás que cargar el resto de tu vida. Mientras el tren atravesaba el Bronx y se acercaba a Manhattan, me preparé para darle el golpe definitivo. El que sellaría su destino para siempre. ¿Qué quieres decir? ¿Cargar con qué? Karen. ¿Qué más queda? Su voz era apenas un murmullo lleno de miedo. Estoy hablando de tus responsabilidades legales y económicas. Me apoyé contra la puerta metálica del tren y comencé a enumerarlas con absoluta serenidad. Primero hablemos del automóvil de lujo que destruiste hoy con la estantería que lanzaste desde el balcón. ¿Sabes de quién es ese vehículo? ¿Qué importa de quién sea? Que lo pague tu seguro. O usa la cobertura de la tarjeta de crédito de tu empresa. Arréglalo y ya está. Incluso en aquel momento seguía intentando gastar mi dinero para solucionar sus propios delitos. Eso es imposible, Landon. El propietario de ese automóvil es el juez Harrison. Es el principal propietario del edificio donde vivíamos, un importante empresario inmobiliario de Queens y además un juez federal retirado. Tiene fama de ser extremadamente estricto, brillante y absolutamente implacable cuando se trata de la ley. Escuché cómo contenía el aire. El juez Harrison está furioso porque destruiste su vehículo personalizado. Entre el parabrisas especial hecho a medida, los daños estructurales, las piezas importadas necesarias para repararlo y la pérdida de uso durante los próximos meses, sus abogados ya preparan una demanda civil contra ti. La estimación preliminar de los daños asciende a $80.000. $80.000.
Eso es una locura. No tengo $80.000. Tú eras mi esposa cuando ocurrió. Tienes que pagar la mitad. Es una deuda matrimonial. Intentaba desesperadamente arrastrarme con él hacia el fondo. Pero bastó una sola frase para cortar esa cuerda. ¿Cuántas veces tengo que explicarte algo tan simple? Nos divorciamos ayer por la mañana. Tú lanzaste esos muebles al mediodía de hoy. Legalmente ya éramos completos desconocidos. Eso significa que esos daños fueron causados únicamente por un hombre desempleado llamado Landon Holloway. No tengo ninguna responsabilidad legal. Ninguna obligación matrimonial. Y no pienso pagar ni un solo centavo por tus delitos. Me está dando vueltas la cabeza. Esto no puede estar pasando. No pienso aceptarlo. Y eso no es todo. El abogado Pendleton ya terminó de preparar mi propia demanda civil contra ti. 10 años de abuso económico, maltrato psicológico e infidelidad. La indemnización que reclamaremos asciende a $30.000. Con toda la documentación que tenemos, las grabaciones y la declaración jurada firmada por Bell, cualquier tribunal de Nueva York resolverá ese caso a mi favor con enorme rapidez. ¿30.000? Además, revisamos todos los cargos no autorizados que hiciste con mi tarjeta de crédito adicional para comprar joyas, bolsos y hoteles para tu amante. Como esos gastos fueron realizados mediante engaño y no correspondían a necesidades del hogar, presenté una denuncia formal por fraude ante la entidad emisora. La institución financiera ya inició el procedimiento para revertir esos cargos y reclamarte directamente el dinero. El total asciende a $15.000. Basta. Por favor. Deja de decir cifras. Y todavía falta algo más. Bell también contrató a un abogado. Va a demandarte por daño emocional y fraude, alegando que la engañaste inventando una identidad profesional y una fortuna que nunca existieron. Su reclamación inicial es de $20.000. Mientras pronunciaba cada cifra con absoluta calma, podía escuchar cómo su estabilidad mental se desmoronaba. 80.000. 30.000. 15.000. 20.000. En total, Landon, tus responsabilidades económicas ascienden a $145.000. Tienes 44 años. No tienes trabajo. No tienes ahorros. Y desde hoy también tienes antecedentes penales. Es muy probable que cargues con esa deuda durante el resto de tu vida. $145.000. Repitió la cifra con una voz completamente vacía. Su mente parecía incapaz de procesarla. ¿Cómo voy a pagar todo eso? Soy consultor. No tengo ese dinero. De pronto lanzó un grito salvaje. Ya sé. Me declararé en bancarrota. Presentaré una solicitud de quiebra. Cuando el tribunal la apruebe, todas esas deudas desaparecerán. No recibirás ni un centavo. Empezaré desde cero. Era la última fantasía desesperada de un narcisista acorralado. Pero también estaba preparada para destruir esa esperanza. ¿De verdad no sabes nada sobre la ley, verdad, Landon? Según la legislación federal sobre bancarrota de los Estados Unidos, las deudas derivadas de daños intencionales, fraude y actos dolosos no pueden eliminarse mediante un proceso de quiebra. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa que los daños intencionales al vehículo del juez Harrison, la destrucción deliberada de bienes, el fraude con las tarjetas de crédito y las indemnizaciones ordenadas judicialmente seguirán existiendo aunque te declares en bancarrota. Tus cuentas podrán ser embargadas. Una parte de cualquier salario futuro podrá ser retenida. Y esas obligaciones te perseguirán durante el resto de tu vida. No existe ninguna forma de borrar todo esto. No hay salida. Del otro lado solo se escuchó un extraño sonido ahogado. Era como si todo el aire hubiera abandonado su cuerpo. La última puerta acababa de cerrarse para siempre. Él mismo había construido la prisión financiera y legal de la que ya no podría escapar. En ese momento sonó el aviso automático del tren. Próxima parada, Estación Penn, Nueva York. Por favor, recojan sus pertenencias. Mi viaje de trabajo había terminado. Y una nueva vida me esperaba al otro lado del andén. Adiós, Landon.
No vuelvas a intentar contactar ni conmigo ni con mi familia. Karen, espera. No cuelgues. Ayúdame. Por favor. Ignoré sus gritos. Pulsé el botón para finalizar la llamada. Saqué la bandeja de la tarjeta SIM del celular. Retiré la pequeña tarjeta. Y la dejé caer en un basurero de la estación. Después coloqué una nueva tarjeta SIM, ya activada, con un número completamente distinto. Desde ese instante, cualquier vínculo entre Landon Holloway y yo había desaparecido para siempre. Sin embargo, el destino todavía tenía reservado un último castigo para él en Queens. Al salir de la estación Penn, el aire fresco de la tarde me recibió mientras los rascacielos de Manhattan brillaban con miles de luces doradas. Junto a la parada de taxis me esperaba el abogado Pendleton. Vestía un impecable traje gris oscuro y sonreía con tranquilidad. Bienvenida de nuevo, Karen. Confío en que sus reuniones de trabajo en Boston hayan sido todo un éxito. Me estrechó la mano cordialmente. Sí, señor Pendleton. Todo salió incluso mejor de lo esperado. Conseguimos el contrato. Respondí con un profundo sentimiento de gratitud. Parece que su limpieza personal aquí en Nueva York también ha concluido con el mismo éxito. Dijo mientras tocaba la pantalla de su tableta y me la entregaba. En ella aparecía la transmisión enviada por uno de sus colaboradores, que permanecía frente al edificio donde había estado nuestro apartamento en Queens observando el desenlace del día de Landon. Retrocedamos unos minutos. Después de que corté la llamada y lo dejé solo en la acera, un frío viento otoñal recorría la calle. Temblando sin control, Landon caminó de nuevo hacia la entrada del lujoso edificio de Queens. La acera seguía acordonada con cintas amarillas de la policía alrededor de los muebles destrozados y las cajas que él mismo había lanzado desde el piso 15. Detrás del perímetro permanecían varios agentes de la policía de Nueva York. Un detective. Y un elegante anciano apoyado sobre un fino bastón. Era el juez Harrison. Propietario del edificio. Juez federal retirado. Y dueño del exclusivo Mercedes Maybach que permanecía estacionado junto a la acera con el capó completamente hundido y el parabrisas hecho añicos. Landon intentó entrar discretamente por una puerta lateral de servicio, buscando algún lugar donde refugiarse del frío. Pero la policía vigilaba cuidadosamente todos los accesos. Usted. Deténgase inmediatamente. Identifíquese. El detective iluminó su rostro con una linterna. Varios agentes avanzaron para cerrarle el paso. Soy residente de este edificio. Me llamo Landon Holloway. Vivo en el apartamento 1502. Solo quiero subir a mi apartamento. Levantó las manos con evidente nerviosismo. El juez Harrison dio un paso al frente. Sus penetrantes ojos transmitían toda la autoridad de décadas impartiendo justicia. Así que usted es Landon Holloway. El individuo que lanzó muebles de madera desde un balcón de gran altura, poniendo en peligro la vida de los peatones y destruyendo por completo mi automóvil. Y aún así tiene la desfachatez de intentar regresar a mi edificio. No. No fui yo. Bueno. Sí, pero fue un accidente. Solo estaba ordenando unas cajas en el balcón. Y se me resbalaron de las manos. El viento empujó las cajas. No pueden hacerme responsable de un simple accidente. Landon repetía desesperadamente la mentira que había preparado. El juez Harrison soltó una breve y fría carcajada. ¡Qué mentira tan miserable y transparente! Luego hizo un gesto al administrador del edificio, que sostenía una computadora portátil con imágenes de alta definición. Este edificio cuenta con cámaras de seguridad profesionales de resolución 4K en todos sus ángulos. Durante la última hora, los detectives de la policía y yo hemos revisado las grabaciones. Las cámaras exteriores lo muestran claramente levantando estanterías de madera y lanzándolas deliberadamente por encima de la baranda de vidrio con toda su fuerza mientras gritaba insultos. Además, varios residentes de los pisos 14 y 16 entregaron declaraciones por escrito afirmando que lo escucharon gritar: «Voy a destruir todo lo que le pertenece». La mandíbula de Landon quedó completamente abierta. Frente a las grabaciones y a los testimonios de varios testigos, su historia se derrumbó en cuestión de segundos. Esto no fue una caída accidental de objetos domésticos,
declaró el juez Harrison con la autoridad que había caracterizado toda su carrera. Fue un acto deliberado, malicioso y extremadamente peligroso de destrucción de bienes y de poner en riesgo la vida de personas en una zona urbana densamente poblada. Como propietario del edificio y juez federal retirado, he solicitado personalmente a la Fiscalía que procese este caso con todo el peso de la ley. Por favor, señor juez. Tenga compasión. Estaba muy alterado. No puedo afrontar todo esto. Landon cayó de rodillas sobre la acera. Lloraba mientras juntaba las manos en señal de súplica. Mi esposa Karen pagará todos los daños. Ella gana un excelente sueldo en una empresa de Manhattan. Cóbrenselo a ella. El juez Harrison respondió con absoluta frialdad. ¿Se refiere a la señorita Karen Mercer? Sí. El despacho de sus abogados informó oficialmente a la administración del edificio que su matrimonio quedó disuelto por resolución judicial hace 2 días. Además, como única titular del contrato de alquiler, ella dio por finalizado legalmente el arrendamiento a partir del mediodía de hoy y entregó el apartamento. Usted ya no es residente de este edificio. Es un hombre desempleado, sin seguro y que acaba de cometer un grave delito dentro de mi propiedad. El juez miró a los policías. Oficiales. Procedan con el arresto. 2 agentes sujetaron a Landon por los brazos. Lo levantaron del suelo y colocaron sus manos detrás de la espalda. El sonido metálico de las esposas resonó por toda la calle. No. Por favor. Soy un consultor empresarial de alto nivel. No pueden meterme en la cárcel. Perderé mi carrera. Karen. Sálvame. Lo siento. Haré cualquier cosa que me pidas. Landon gritó hasta quedarse sin voz. Sus alaridos rebotaban contra las fachadas de ladrillo del vecindario. Pero nadie sintió la menor compasión. Los vecinos observaban la escena en absoluto silencio mientras los agentes lo introducían en la parte trasera de una patrulla de la policía y cerraban la puerta. Las sirenas comenzaron a sonar. El vehículo se alejó rumbo al centro de detención para responder por varios delitos graves. Mientras observaba el final de la transmisión en directo desde la tableta del abogado Pendleton, una inmensa tranquilidad se apoderó de mí. Por fin había desaparecido el peso que durante más de 10 años había aplastado mi vida. Ha sido una estrategia legal impecable, señor Pendleton. Le devolví la tableta. Todo salió exactamente como estaba previsto. Él sonrió con humildad. El mérito es suyo, Karen. Mi estrategia solo funcionó porque usted tuvo la fortaleza para levantarse, reunir pruebas y recuperar su vida. Luego añadió. Ahora acompáñeme a mi despacho. Solo quedan algunos documentos por firmar y después podrá reunirse con su familia. Caminamos juntos por las iluminadas calles del centro de Manhattan. La noche era fresca. Pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. Sin embargo, para Landon todavía quedaba una última revelación. Una verdad oculta de su pasado que terminaría destruyendo las pocas ilusiones que aún conservaba. En una sala de interrogatorios del centro de detención del condado de Queens, Landon permanecía sentado frente a una mesa metálica. Aquel hombre que alguna vez se paseó con trajes caros, presumiendo de pertenecer a la élite y tratándome como si yo fuera inferior, resultaba irreconocible. Su cabello estaba desordenado y grasiento. El costoso traje aparecía roto y cubierto de tierra del jardín de Westchester y de la calle en Queens. Temblaba mientras observaba las esposas que rodeaban sus muñecas. La pesada puerta de acero se abrió. Entró el abogado Pendleton acompañado por un funcionario judicial. Llevaba un grueso maletín de cuero. Se sentó frente a Landon. En cuanto lo reconoció, Landon levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos se abrieron de par en par. Se inclinó hacia adelante haciendo sonar las esposas. Usted es el abogado de Karen. ¿Dónde está ella? ¿Por qué no vino a pagar mi fianza? Dígale que la pague inmediatamente. Si paso otra noche encerrado aquí voy a volverme loco. Que retire todos estos cargos absurdos. El abogado Pendleton lo observó con absoluta frialdad. Como un científico que estudia una muestra bajo el microscopio. Abrió el maletín y colocó sobre la mesa varios documentos legales. Señor Holloway.
Como ya le informé anteriormente, mi clienta es la señorita Karen Mercer. Su matrimonio quedó legalmente disuelto hace 2 días por resolución judicial. Ella no tiene ninguna obligación legal de pagar su fianza, conseguir su libertad o mantener cualquier tipo de comunicación con usted. De hecho, ha solicitado una orden de protección para impedir que vuelva a acercarse. La voz del abogado era tranquila, pero cada palabra caía como una losa. Durante la preparación de este proceso, nuestro equipo realizó una investigación completa sobre su vida personal, académica y profesional. Abrió una carpeta. Descubrimos todas y cada una de las mentiras que usted contó durante la última década a Karen, a su familia y a todo el mundo. ¿Mentiras? ¿De qué está hablando? Soy graduado de una universidad de prestigio y fui ejecutivo de una importante empresa. Renuncié porque el ambiente laboral era tóxico. Landon intentó recuperar algo de dignidad levantando el pecho. El abogado lo interrumpió de inmediato. ¿Todavía piensa seguir mintiendo incluso sentado en una sala de detención? Sacó un documento oficial y lo deslizó sobre la mesa. Veamos cómo abandonó realmente aquella gran empresa financiera hace 10 años. Usted no renunció para crear una consultora. Según la investigación interna de la compañía, fue descubierto falsificando facturas de proveedores para apropiarse de dinero de la empresa. Cuando la auditoría detectó el fraude, le ofrecieron 2 opciones: ser despedido inmediatamente y enfrentar cargos penales, o presentar una renuncia silenciosa renunciando a todas sus prestaciones. Eligió huir para evitar terminar en prisión. El rostro de Landon perdió completamente el color. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. El abogado sacó otro documento. Ahora hablemos de su historial académico. Deslizó una copia certificada de su expediente universitario. Durante años presumió de haberse graduado en la Universidad de Cornell. Sin embargo, los registros oficiales indican que fue suspendido durante su 2º año debido a malas calificaciones y graves problemas disciplinarios. Nunca obtuvo ningún título. Ni siquiera terminó el 2º año. Inventó su carrera universitaria. Inventó su trayectoria profesional. E inventó su supuesto negocio de consultoría. En otras palabras, ha construido toda su vida sobre el fraude. Landon comenzó a sudar. No tenían derecho a investigar mis documentos privados. Eso no tiene nada que ver con Karen. El abogado respondió con una dureza inesperada. Tiene absolutamente todo que ver con Karen. Usted engañó deliberadamente a mi clienta para inducirla a un matrimonio basado en falsas representaciones sobre sus ingresos y su posición profesional. Durante 10 años le quitó más de $3.000 mensuales utilizando ese engaño. Eso constituye abuso financiero y fraude matrimonial según la legislación civil del estado de Nueva York. Con esas pruebas resulta prácticamente imposible que usted pueda reclamar beneficio económico alguno en este proceso. El abogado hizo una pausa. Luego lanzó el golpe definitivo. Por cierto, señor Holloway, consideramos un deber ético informar a su madre, que vive en Nueva Jersey, sobre su situación actual. ¿Mi madre? Landon levantó bruscamente la cabeza. Su madre, una mujer adinerada y obsesionada con el prestigio social, siempre me había tratado con absoluto desprecio. Durante años me había llamado a su casa para darme sermones. Mi Landon es un hombre brillante. Tú eres una mujer mediocre. Deberías sentirte agradecida de poder ser su esposa. Esfuérzate más para no avergonzar el apellido de nuestra familia. Ella siempre había alimentado el ego de Landon. Y representaba su último respaldo económico. El abogado continuó. Cuando nuestro investigador entregó esta mañana el expediente completo en su residencia, el que incluía su expulsión de la universidad, el fraude cometido en su antigua empresa, su falsa carrera como consultor, su aventura extramatrimonial, y su arresto por destrucción de bienes y agresión a un agente de policía, su madre sufrió una fuerte crisis emocional. Toda la imagen idealizada que tenía de usted se hizo añicos. Landon volvió a incorporarse. ¿Qué dijo? ¿Va a contratar un abogado para defenderme? ¿Va a pagar mi fianza? El abogado respondió sin mostrar la menor emoción.
Su madre me pidió transmitirle el siguiente mensaje. Abrió otro documento. Y leyó textualmente. Ya no tengo un hijo. Ese delincuente es una vergüenza para nuestra familia. Lo eliminaré inmediatamente de mi testamento y del fideicomiso familiar. Dígale que nunca vuelva a llamar a esta casa. Que nunca vuelva a escribirme. Y que jamás vuelva a poner un pie en mi propiedad. El abogado cerró la carpeta. En otras palabras, señor Holloway, su madre ha decidido desheredarlo definitivamente. ¿Mi madre me rechazó? No. No puede ser. Jamás me abandonaría. Landon escondió el rostro entre las manos esposadas. Todo su cuerpo comenzó a sacudirse por el llanto. La madre que lo había protegido durante toda su vida acababa de cerrar para siempre la puerta de su casa. Su familia. Su pasado. Sus mentiras. Y su futuro. Todo había desaparecido. El abogado Pendleton sacó entonces un grueso documento. Lo colocó frente a Landon junto con un bolígrafo negro. Este es el acuerdo definitivo redactado en representación de la señorita Karen Mercer. Si firma este documento, aceptará toda la responsabilidad personal por las deudas generadas durante el matrimonio. Se comprometerá a devolver los $15,000 correspondientes a los cargos no autorizados en la tarjeta de crédito. Asumirá íntegramente la indemnización por los daños ocasionados al vehículo del juez Harrison. Y aceptará una orden permanente que le prohíbe acercarse nuevamente a Karen o a sus padres. Landon levantó lentamente la mirada. ¿Y si me niego? ¿Y si llevo todo esto a juicio? Su voz apenas podía sostenerse. El abogado Pendleton respondió con absoluta serenidad. Si se niega a firmar, mañana mismo entregaremos todo el expediente al fiscal de Manhattan. Solicitaremos que se añadan cargos federales por fraude electrónico y fraude con tarjetas de crédito a los delitos que ya enfrenta. Además, reclamaremos la máxima indemnización posible en un juicio público. Y nos aseguraremos de que todo su historial de fraude quede registrado para siempre en todas las bases de datos judiciales y comerciales de los Estados Unidos. Pasará entre 5 y 10 años en una prisión estatal y cuando salga, seguirá cargando con una sentencia económica de $4 millones sobre sus hombros. Elija ahora mismo, señor Holloway. Landon contempló fijamente el bolígrafo negro que descansaba sobre la mesa metálica. El enorme peso del sistema judicial y de su absoluta soledad caía sobre él desde todos los frentes. No tenía influencia. No tenía dinero. No tenía aliados. Temblando sin control, con lágrimas y mucosidad cayendo sobre la mesa, tomó el bolígrafo. Con la mano completamente temblorosa firmó al pie del acuerdo. Con aquella firma selló legalmente su propia ruina económica y social. El hombre arrogante que durante años había llamado a su esposa ganado y cajero automático había desaparecido por completo. En su lugar solo quedaba un hombre derrotado, llorando desconsoladamente. El abogado Pendleton revisó la firma. Luego firmó como testigo, guardó toda la documentación en su maletín de cuero y se puso de pie. La firma de este acuerdo queda oficialmente completada. Se acomodó la chaqueta. Ahora me retiro. Le recomiendo que aproveche el tiempo que le queda en esta celda para reflexionar sobre la destrucción absoluta que usted mismo provocó. Que tenga buen día, señor Holloway. Cuando la pesada puerta de acero volvió a cerrarse, Landon quedó completamente solo bajo la fría luz blanca de la celda. Lloraba con el rostro hundido entre sus manos sucias. Por fin se había ahogado en el abismo oscuro e infinito que él mismo había construido. Aquel momento puso el punto final perfecto a la peor pesadilla de mis 10 años de matrimonio. El hombre que había ido consumiendo mi vida poco a poco había terminado destruido por su propia codicia. Al salir del edificio donde estaba el despacho del abogado Pendleton, respiré profundamente el aire fresco de la noche en Nueva York. Una inmensa sensación de libertad recorrió todo mi cuerpo. Tomé un taxi amarillo y le indiqué al conductor la dirección de un tranquilo complejo residencial privado en el condado de Westchester. Allí había alquilado una hermosa vivienda para mis padres y para mí. El taxi atravesó la entrada del complejo. Caminé por el elegante vestíbulo. Subí en ascensor hasta el cuarto piso.
Y me detuve frente al apartamento 402. Presioné el timbre. Casi de inmediato escuché unos pasos apresurados. La pesada puerta de madera se abrió. Karen. Mi niña. ¿Estás bien? Ya estás en casa. Mi madre estaba de pie frente a mí con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó con todas sus fuerzas. Detrás de ella apareció mi padre. Su rostro, normalmente serio, reflejaba un inmenso alivio y orgullo. Apoyó una mano firme sobre mi hombro. Lo lograste, Karen. Luchaste. No te rendiste. Y conseguiste recuperar tu vida. Estoy inmensamente orgulloso de ti. Su voz sonaba emocionada. Vamos, entra. Tu madre pasó toda la tarde preparando tu comida favorita. Entré en el cálido apartamento. El delicioso aroma de una comida casera llenó inmediatamente el ambiente. Sobre la mesa del comedor había un verdadero banquete. Un jugoso estofado de carne cocinado lentamente con zanahorias y papas. Puré de papas cremoso con ajo. Judías verdes con mantequilla. Y una tarta de manzana recién horneada enfriándose sobre la encimera. Al contemplar aquella mesa preparada con el amor incondicional de las personas por las que había luchado durante tanto tiempo, algo se rompió dentro de mí. La enorme coraza de acero que había construido alrededor de mi corazón durante 10 años comenzó a desmoronarse. Mamá. Papá. Fue tan difícil. Fue tan increíblemente difícil durante tantos años. Mi voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por mi rostro. Por primera vez en más de una década dejé de fingir. No oculté mi dolor. No forcé una sonrisa. Simplemente lloré. Apoyé el rostro sobre el hombro de mi madre como cuando era una niña. Lo sé, cariño. Lo sé. Sé todo lo que sufriste. Mi madre acariciaba suavemente mi cabello mientras también lloraba. Pero esa pesadilla terminó para siempre. Ahora eres libre. Nadie volverá a humillarte. Nadie volverá a hacerte daño. Nos tienes a nosotros. Mi padre nos abrazó a las dos. Exactamente. Este siempre será tu refugio. Ya no tienes que cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Descansa. Recupera la paz. Y empieza, por fin, a vivir para ti. Rodeada por el abrazo de mis padres, el miedo, la ansiedad, y todas las heridas emocionales acumuladas durante 10 años comenzaron a desaparecer junto con mis lágrimas. Aquella noche cenamos los tres juntos. La comida estaba deliciosa. Reconfortante. Llena de recuerdos felices. Parecía pertenecer a un universo completamente distinto de aquellas cenas tensas y silenciosas que había soportado en Queens, donde apenas me atrevía a respirar por miedo a provocar una explosión de ira de Landon. Esa noche nuestra mesa estaba llena de risas, conversaciones tranquilas y silencios llenos de paz. No mencionamos ni una sola vez el nombre de Landon. Ya pertenecía al pasado. En lugar de eso hablamos del futuro. ¿Dónde pasaremos el día de Acción de Gracias? ¿De qué color pintaremos el dormitorio de invitados? ¿Qué plantas pondremos en la terraza? Aquellas conversaciones sencillas se convirtieron para mí en un tesoro invaluable. 6 meses después, mi vida había cambiado por completo. Gracias a los excelentes resultados obtenidos con varias cuentas importantes, incluido el gran contrato conseguido en Boston, la junta directiva de mi empresa me ascendió al cargo de vicepresidenta de gestión de cuentas. El ascenso vino acompañado de un importante aumento de sueldo y un generoso paquete de bonificaciones. Pero más importante que el dinero fue la confianza que recuperé en mí misma. Por primera vez comprendí el verdadero valor de mi trabajo. Ahora cada dólar que ganaba me pertenecía únicamente a mí. Ya no existían las exigencias de entregar $3,000 todos los meses. Abrí una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Comencé un sólido plan de jubilación. Renové completamente mi guardarropa con ropa que me hacía sentir fuerte y segura. Y llevé a mis padres a disfrutar de escapadas de fin de semana y espectáculos en Manhattan. Poder gastar el dinero que tanto esfuerzo me costaba ganar según mi propia voluntad era un privilegio que jamás volví a dar por sentado. Mientras tanto,
El abogado Pendleton me informó del desenlace definitivo de Landon. Después de declararse culpable por destrucción grave de bienes y allanamiento, evitó la prisión únicamente aceptando un estricto régimen de libertad vigilada durante 5 años, trabajos comunitarios obligatorios y el pago de todas las indemnizaciones impuestas por el tribunal. Sin embargo, su situación económica se convirtió en un auténtico infierno. Sin patrimonio. Desheredado por su madre. Con antecedentes penales que le impedían acceder nuevamente a cualquier empleo administrativo o corporativo. Se volvió prácticamente imposible contratarlo. Para sobrevivir y cumplir con los pagos ordenados por la justicia, Landon terminó aceptando trabajos físicos mal pagados en obras de construcción y almacenes de los distritos periféricos de Nueva York. Como las deudas derivadas del vehículo del juez Harrison, mi indemnización y el fraude con las tarjetas de crédito eran obligaciones que legalmente no podían eliminarse mediante una bancarrota, no existía forma de escapar. Cada viernes, antes incluso de recibir su salario, una parte máxima autorizada por la ley era embargada automáticamente para pagar sus deudas. Vivía en una pequeña habitación del sótano de una vieja pensión en Newark, Nueva Jersey. Pasaba los días cargando materiales de construcción y mezclando cemento bajo el frío del invierno o el intenso calor del verano únicamente para poder comprar comida. Aquel narcisista arrogante que siempre afirmaba que el trabajo manual estaba por debajo de su talento excepcional terminó pasando sus días cubierto de polvo y sudor. Encerrado en una prisión económica de la que jamás podría salir. La maldición que un día me lanzó por teléfono. Si te divorcias terminarás sola y siendo una desgraciada el resto de tu vida. Acabó cumpliéndose únicamente para él. Vivía completamente solo. Sin dinero. Olvidado por todos. En un luminoso fin de semana al comienzo del verano invité a mis padres a disfrutar de 3 días en la región vinícola de Napa Valley, en California. Sentados en la terraza de madera de una bodega construida sobre una colina contemplábamos interminables hileras de viñedos verdes extendiéndose por todo el valle bajo un cielo completamente azul. Karen. Mira esa vista. Es absolutamente hermosa. Mi madre sostenía una copa de Chardonnay mientras sonreía con absoluta tranquilidad. Levanté mi copa y choqué suavemente la suya. Sí, mamá. Es maravillosa. Nunca en toda mi vida me había sentido tan feliz. Tan libre. Tan en paz. Bajé la mirada hacia mi mano apoyada sobre la baranda de madera. Aquellos dedos que una vez temblaban mientras marcaban un número desde una oscura habitación de hotel en Boston permanecían ahora completamente firmes. Relajados. Fuertes. Las cadenas invisibles que durante 10 años me habían mantenido prisionera se habían desvanecido bajo el cálido sol de California. Tenía a mis padres a mi lado. Una carrera profesional que me llenaba de orgullo. Y, sobre todo, la fuerza suficiente para sostenerme por mí misma y decidir el rumbo de mi propia vida. La década que perdí soportando los abusos de Landon fue larga y dolorosa. Pero el futuro que se abría delante de mí era inmensamente más amplio. Más brillante. Y estaba lleno de posibilidades. Levanté el rostro hacia el cálido sol de California. Cerré los ojos. Y respiré profundamente el aire limpio y fresco. Mi nueva vida acababa de comenzar.